Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. A ver, una pregunta. ¿Sí recibieron la invitación los dos grupos para este día? Sí, profe. Sí, profe. Ah, bueno. Porque veo muy poquitos. No sé si algún grupo no la recibió. Pero bueno, ya pasamos la lista. Vamos a ver. A ver, jóvenes, miren. Habíamos comentado que esta semana dábamos inicio con el módulo de Mango. De papaya, pese a que no hemos terminado todavía con producción forzada. Bueno, yo pensé y sigo pensando que van a asistir los dos grupos y de manera pareja para llevárnoslos, porque en producción forzada vamos un poquito desfasados con unas cuantas diapositivas, un grupo de otro. Ahorita aprovechando que pues realmente sí pensaba o sigo pensando que los dos grupos van a estar en la plática. Miren, la forma de trabajar este módulo va a ser muy similar al del Mango. ¿Qué quiere decir? Que la próxima semana nos toca concluir con producción forzada, continuamos con papaya la próxima semana y luego la que sigue también. Y en la tercera semana, los equipos exponen también los temas, por ejemplo, a ver, jefes, no sé si están presentes los dos. Sí, profe, aquí estoy. Sí, A ver, Córdoba, apunten. Miren, nuevamente sorteen al azar o como les convenga, como se organicen. Vamos a exponer también como un seminario y los temas son riego. ¿Sí está apuntando, Córdoba? Y el otro jefe. Sí, profe. Riego, nutrición. Sí, riego, nutrición. ¿Sí? Plagas y enfermedades. Y para que ahora sí no se confundan y no dupliquen información. El otro es manejo precosecha. A ver, ahí póngale manejo precosecha y cosecha. Y en el otro es manejo post cosecha. A ver, jóvenes, los que les acabo de mencionar de manejo precosecha y cosecha, prácticamente van a terminar diciendo que los índices o parámetros de cosecha son estos. La papaya se cosecha de forma manual, se hace por las mañanas, se envuelve en papel periódico y ya no entren con tratamientos de manejo post cosecha. Hasta ahí llegarían, ¿sí? Para que no dupliquen información como sucedió en el mango. A ver, ¿cuántos temas llevamos, jefes? 5. 5. Y son 6 equipos, ¿verdad? Sí. El último también tiene que ver con inocuidad. A ver, jefes, ¿alguna duda sobre esos temas? Dijo que tendremos que volver a sortearlo o también existe la posibilidad de que expongan los mismos temas que se expusieron en Mango. A ver, jefe, allí ya dependen del grupo. Si el grupo no le gustó el tema anterior en Mango y ahora quiere cambiar, pues ya es decisión del grupo. Pero si el grupo quiere o los equipos de los grupos quieren exponer el mismo tema, aunque ahora en papaya, pues ya es decisión de ustedes si aceptan o no, porque luego hay interés de los equipos.
No, pues que yo hago ahora plaga, no, pues que yo ahora riego, no, pues que yo esto. Pero si hay uniformidad, pues ustedes se organizan, jefe. Ustedes simplemente a la hora que abramos los seminarios, yo digo equipo 1, riego, pum. Y luego sigue nutrición, plagas y enfermedades, manejo precosecha y cosecha, manejo post cosecha y inocuidad. En ese orden sería la presentación de los trabajos de investigación. Si ustedes se organizan y dicen, no, pues a mí déjame el mismo de nutrición que me tocó en Mango, pues adelante. Y si usted quiere sortearlos al azar, jefe, pues usted es el jefe. O los jefes sortean al azar, ¿no? Depende de los grupos, jefe. ¿Sí? Sí, está bien, profe. Gracias. Ok, el otro jefe, ¿tiene alguna duda? No, profe, ninguna. ¿No? Entonces, hagan de cuenta, jóvenes. La próxima semana, en una clase, si no es que no nos extendemos mucho, damos todo lo que tenemos que dar referente a producción forzada de mango y concluimos. Y ya tenemos todo el material para el segundo examen, ahora sí. Luego, seguimos con papaya. Entonces, cuenten esta semana, la que sigue y a la tercera que llevemos del módulo de papaya, empezamos seminarios. A ver, yo por ahí creo que un grupo ya tenía planeado el examen, el segundo examen el lunes, ¿ya? ¿Es el suyo, Sí, Córdoba? profe. Sí, ¿A qué horas pensaban hacerlo? es lo que le quería preguntar, si como esta vez solamente nos da clases a nosotros, si sería en el horario de clase o también tendremos que escoger otro horario. No, los exámenes son por fuera del horario de clase, Córdoba, para Ok. que no perdamos una clase. Y la otra, si me dan, por ejemplo, si lo solicitan en la tarde-noche, pues sí lo pueden hacer el lunes, porque prácticamente tendrían en fresco lo de la producción forzada o lo que nos falta. Y los que asistan a clase, pues prácticamente ni van a necesitar los apuntes, porque lo van a tener bien fresquecito. O la otra es que como grupo digan, profesor, pues denos chance aunque sea de repasar y lo meneamos en esa misma semana, pero para otro día, Córdoba. Porque el otro grupo ya tiene planeado, si no mal me equivoco, el sábado y luego hasta el otro sábado. ¿Vea, jefe? Así es, profe. Ya está. A ver, jefe, nada más contéstame una pregunta. ¿Es a las 7:30 de la mañana? Sí, profe, sí quedamos. Ok, perfecto. ¿Alguna pregunta, joven, sobre esa nueva o sobre este nuevo módulo? ¿Alguien de los grupos que quiera preguntar o comentar algo sobre la repartición de seminarios, nada más? O alguien que tenga todavía problemas de, pues también me lo hacen saber y a ver qué logramos hacer. A ver, jóvenes, miren, también acá, bueno, ahora sí que por antecedentes, este es el módulo donde mejor sale y se van a dar cuenta de que es un módulo muy sencillo y que hay ciertos tips que deben de aprender en el manejo, pues, del cultivo de la papaya. Sí, y aquí vamos a abarcar unidades también de títulos muy similares en el módulo de mango, con excepción de que aquí no abarcamos de manera tan extensa el caso de los portainjertos, porque en papaya no se utiliza en demasía los portainjertos, pero que les vamos a mencionar
algunos cultivares que tienen ciertas características, por ejemplo, de resistencia a baja temperatura, considerando regímenes tropicales y subtropicales, cultivares que son tolerantes o resistentes a Phytophthora, que si se utiliza con el tiempo más frecuentemente o de forma más considerable el uso de portainjertos, que sí hay y sí se hace el injerto, pero no tan de manera comercial ni tan visto desde el punto de vista de la producción. A veces está a nivel de investigación y va a haber muchos motivos que ustedes van a tomar en cuenta para decir, bueno, de qué caso tiene injertar la planta si son sumamente precoces, ¿no? Hablamos de que hay cultivares de papaya que a los 50 días, ¿sí? Ya están emitiendo flores, ¿no? Otros se tardan 2.5 meses, otros 3, otros 4. Y ustedes podrían buscar esos cultivares con las características que ustedes en su momento andan queriendo solucionar. También que hay, ahí se toma mucho en cuenta el punto inicial para floración. Y hablamos de punto 50, punto 60 metros a nivel del suelo para inicio de floración. También hablamos de cultivares de porte bajo también. También hablamos de cultivares que son resistentes al virus de la mancha anular del papayo, sí, que son resistentes al virus de la melera también, que casi no presentan esterilidad femenina ni carpeloidía también. Y entonces se van a llevar una noción de todo lo, bueno, no de todo, de una parte de lo que se tiene del cultivo de la papaya. No hablamos tan considerablemente, les digo, de los portainjertos, sí hablamos de variedades, sí hablamos de cruzas, porque muchos a veces queremos explicarnos por qué se dice que en la papaya las plantas masculinas producen fruto, ¿no? Sí, biológicamente, todo el mundo vamos a decir, caray, masculina, pero ¿cómo? Y la explicación que nosotros les damos es al nivel, porque tanto las hermafroditas como las masculinas son heterocigóticas, donde los alelos dominantes son letales, pues se mueren. Pero a la hora de hacer una cruza, sí se tiene factiblemente descendencia. Vamos a hablar de otras características y verán que el módulo es interesante y sobre todo considerando también que las plantas de papaya quizás son las que tengan una mayor diversidad en el tipo de flores, porque les hablamos que tienen femeninas, que tienen masculinas, que tienen hermafroditas, luego que las hermafroditas pueden ser de tipo elongata, pueden ser de tipo pentandria, intermedia, cornetilla, y les describimos las características de cada una de ellas. Ahora, ¿qué es lo emocionante? Y en la práctica, que cuando ustedes ven la flor y la pueden abrir, inmediatamente distinguen el tipo de flor que se va a desarrollar. O a veces tan solo en la forma de la flor, que es más alargada, más oblonga, podemos identificar el sexo. Pero bueno, eso lo veremos un poquillo también. No crean ustedes que los queremos formar como unos expertos, pero también no queremos que se vayan a la vida práctica sin tener una idea, pues, de estos cultivos. Y aquí iniciaríamos hablando, como lo hicimos en el módulo de mango, de la importancia del cultivo de la papaya, no solamente nacional, sino también internacional. Y podremos rescatar todos los aspectos que ya dijimos para el mango, que podemos hablar de la importancia económica a veces
por la superficie establecida, que en este caso si comparáramos la papaya con el mango, pues hablamos de una menor superficie. ¿Sí? En el mango podemos hablar, les decía yo, de unas 200,000 hectáreas. Ahorita más o menos vamos a precisar cuántos hay en papaya. Pero lo otro es la importancia, por ejemplo, de la papaya, que por ejemplo a 2 años estamos obteniendo excelentes rendimientos. Y hablamos de 60, 80, 100, 120, hasta 200 toneladas por hectárea. E inclusive hay artículos venezolanos que hablan de 240 toneladas por hectárea en el caso del cultivo de la papaya. Entonces lo hacemos o lo resaltamos por sus rendimientos, por su precocidad a la producción, por la cantidad de mano de obra que demanda para el establecimiento, para prácticas como el sexado, el desflore y en ocasiones raleo de fruto, pues requiere de gran cantidad de mano de obra. También requiere de la inversión de una gran cantidad de insumos agrícolas. Tiene una aportación considerable en el Producto Interno Bruto, ¿sí? Y algunas o bastantes propiedades que confiere el hecho de consumir el fruto en fresco o en la industria cervecera, donde por la presencia de una enzima conocida como papaína, se utiliza también para la clarificación en el caso de las cervezas, que también ayuda a la digestión también, ayuda al ablandamiento de las carnes también. Y van a ver que tiene muchas particularidades para resaltar los usos, tanto medicinales, industriales y de consumo en fresco. Eso también hace que resalte la importancia económica de este cultivo. Ahora vean, miren, aquí tenemos una fuente de Faustat 2018 y observen si es que se logra ver los países que son líderes en la producción de papaya a nivel mundial. Y aquí tenemos a la India, y a la India lo podemos ver en varios frutales. Lo vimos en el mango, lo vemos cuando hablamos en el lichi, ¿sí? Vean a Brasil más o menos. Luego, Brasil, pero vean la enorme diferencia en el tamaño de la barra, ¿no? Brasil aquí tiene 1 millón contra 6 millones de toneladas. Ahora vean a México de forma muy similar a Brasil, República Dominicana también, Indonesia ya un poquito menos, Nigeria menos, y así se pueden ir hasta Malawi. Pero ahí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 6, 18, 20 países. Y vean ustedes que, por ejemplo, Malawi, pues tiene una proporción muy mínima con respecto a la India, ¿no? Que si habláramos de, ahora sí, de competencias, pues en cuanto a producción, yo creo que nos quedaríamos, o todos los países mencionados, se quedarían muy lejos de este país, considerado para el 2018 como el principal país productor en la producción de papaya. Ahora, a nivel superficie, vean, Malawi tiene la mayor superficie, pero tenía la menor producción. Luego sigue la India con menos superficie, también considerablemente muy distante al primer país que mencionamos en superficie de cosecha, pero tenía bastante producción. Entonces ustedes ya se podrán dar una idea de los factores quizás que estén influyendo en que la India, a pesar de que tiene menor superficie, tenga mayor producción. Ahora vean a México. México generalmente lo ubican entre el quinto y el sexto lugar. Pero aquí hay algo interesante, miren. Si ustedes se fijan, en la producción, Brasil y México están muy similares. Acá Brasil ligeramente produce más
que México, o tiene mayor superficie cultivable que en México. Ahora vean a quién está también incorporándose, aunque sea con una menor superficie, a la China, ¿no? O el país de la China. A ver, pero miren, muchas veces tratamos de explicarnos el por qué con el hecho de tener menor superficie tenemos o somos líderes en la producción mundial. Pues a veces le decimos que porque los cultivares por unidad de superficie son más redituables. O hablamos a veces de diferentes cultivares. Y es cuando ponemos en comparación, por ejemplo, a Maradol, que en México se produce todavía mucho. Y lo queremos comparar con híbridos, por ejemplo, que se tienen en España, que se tienen en otros países y que son mucho más rendidores que Maradol y por diferentes circunstancias también, ¿no? A lo mejor esos híbridos también ya son diseñados como no susceptibles al virus de la mancha anular del papayo y Maradol en México es muy susceptible. ¿A qué hacemos también referencia? Que a lo mejor los nuevos cultivares, como algunos que se establecen en España como Caballero, Alicia, Extrema, ya no tienen la tendencia a producir tantas flores femeninas y producen mayor cantidad de flores hermafroditas en su contexto de englobar los 4 tipos. Pero vean, a lo mejor también decimos tenemos un paquete tecnológico donde implementamos prácticas de manejo agronómico más tecnificadas, pues, o conocemos con mayor precisión los momentos en los cuales la planta requiere de los elementos nutritivos y se los aplican. Aquí muchos de ustedes también se preguntarán qué tanto se utilizan lo que en otras plantas decimos como retardantes, inductores, qué tanto se utiliza el estrés hídrico para promover floración y lo que ustedes quieran. Sí hay ensayos, sí, pero que a la vez si consideran que producen un montón estas plantas, que hablamos a veces de 100, 110 o 120 frutos en un ciclo de producción y que cada uno de los frutos puede llegar a pesar según la variedad desde 0.5 hasta 5 kilogramos, pues más o menos dimensionamos la carga que puede tener una planta de papaya. Principales exportadores, ahora vean quién sigue siendo el líder. México. ¿Quién le sigue? Guatemala. Luego Brasil, pues apenas casi con la, ¿qué le podemos decir? La quinta parte de lo que México exporta. Malasia, Estados Unidos, pero ahora vean a la India, pese a que tiene excelentes producciones, casi no exporta. A ver, jóvenes, ¿por qué ustedes consideran que la India casi no exporta el fruto de la papaya? Por su alta población, profe. Alta población, perfecto. Pero puede tener una alta población y a lo mejor no tienen la costumbre, no tienen la cultura de consumir muchas frutas. Allí yo creo que un alto porcentaje de la población consume frutas porque lo hemos visto en el mango, lo hemos visto en el lichi y casi no exportan ellos. Y en cuanto a México, pues a México lo ponemos como primer exportador, al menos para 3 frutales que conocemos, ¿no? Exporta mucho mango, exporta mucho aguacates. Ahorita estamos viendo que exporta mucha papaya. Luego vemos que la mayor cantidad de lichi también lo exporta. Y entonces estamos pensando que no tenemos una cultura tan marcada en el consumo de las frutas. ¿O qué opinan?
A ver, Medina, lo escucho. Pues sí, profe, yo pienso que es eso, de que en la India pues es grande el consumo pues, de la fruta en general y pues no es necesario, o sea, su producción apenas cubre su consumo. Yo creo que sí. A ver, aquí creo que Pacheco Leal. Sí, Pacheco siempre participa, creo que. Aquí estoy, profe. A ver, Pacheco, ¿qué opinas? Pues sí, igualmente considero que cuando un país no es realmente, pues sí tiene una producción medianamente importante, pero si no tiene o las vías de comercialización adecuadas, pues no vas a exportar lo suficiente para que se vea realmente reflejado. Ya. A ver, ¿quién es Sandy Luis? Yo, profesor. A ver, ¿usted qué opina, joven? Bueno, Sí, la escucho. Ah, creo que se le fue la señal. Vamos a agarrar otro nada más. ¿Quién es López Santiago? Yo, profe. A ver, joven, ¿usted qué opina? Pues igual coincido con la idea de los compañeros, hacer un país con mucha población, pues requiere mucha demanda de la fruta. Bueno, apenas se alcanza a cubrir su demanda, por tal razón no la puede exportar. Ok. A ver, bueno, es algo distante hablar también de poblaciones entre México y la India. Pero México también tiene una población considerable. No sé si hablamos entre 115 o 120 millones de Profe, habitantes. Mande. yo tengo, bueno, no sé si sea correcto, pues, pero tengo, no sé, una idea. A ver, No se debe también muchas veces a la tecnología de producción, como similar a lo que pasa, no sé, me imagino con el jitomate o algo así, que pues en el extranjero se consiguen mejores precios para los productores de aquí, entonces pues los productores deciden más bien exportar a vender al mercado local, este, porque pues regularmente aquí en el mercado nacional, pues los precios son bajos para los productores, entonces pues muchas veces se van más por la vía de exportación para generar más ganancias. Aunque no se cubra la demanda nacional, les es más conveniente pues exportar. eso es muy cierto, joven. Y además a veces, pues yo creo que en México tenemos como otra cultura un poco más, eh, ¿cómo le podríamos decir? De buscar beneficios un poquito de manera más particular. Y sí es cierto, si nos reúne nuestra producción, características de exportación y tenemos manera, pues es cierto, todo el mundo buscamos tener mejores ingresos en su momento y poderlos aprovechar. Ahora, ¿qué es también algo muy marcado? Es que, por ejemplo, vean el estado de Colima. Generalmente hay empresas transnacionales que su objetivo, su meta es la exportación y relacionando con lo que dijo el joven, exportación porque tienen mejores ingresos que comercializándola nacionalmente, ¿no? Y también haciendo un poquito hincapié allí en el estado de Colima, quizás sea el que más ha explorado el establecimiento de nuevos híbridos, ¿sí? Y querer ir desplazando un poquito a Maradol también. ¿Pero por qué? Porque la presencia de las empresas generalmente condiciona el establecimiento de la variedad. Ejemplo, hay gente que subsidia
a ciertos productores allí en Colima con la semilla, pero luego que dicen, a ver, no, yo en este ciclo quiero que me produzcan los Tainún y te subsidio la semilla, te subsidio el establecimiento, el manejo del cultivo y en el momento de la cosecha aclaramos cuentas. Yo requiero ese cultivar para, por ejemplo, McAllen, Texas. Hay cierta gente allí en Colima que establece ese tipo de contratos. Y entonces, ¿a qué están condicionados? Pues prácticamente a la exportación. Otras hectáreas que se estaban estableciendo en San Blas, que tuvimos oportunidad de verlas, donde ya les hablaban de cultivares como toltecas, como maribeles, ¿sí? Eran completamente de exportación, pero el dueño era o es un personaje de mucho billete, ¿no? Eso es cierto, sí es cierto. Y lo podemos poner en muchos ejemplos. El aguacate quizás sea un ejemplo muy típico de todo el volumen que exportamos, pero también porque nos representa mejores beneficios económicos, comparando que a los países hacia donde se destina tienen una mejor economía que México. Y prácticamente aquí estamos pensando dejar fruto de menor calidad, o sea, no digo desecho ni nada por el estilo, pero un poquito de menor calidad y ponerlo más accesible en el mercado mexicano. No sé allí que si hay otro comentario, pero el joven tiene razón, ¿no? De que quizás tenemos una mentalidad un poquito más de exportación por los mejores ingresos que dejarlo Yo tengo nación. otra duda, profe. A ver, ¿quién es? Igual, Julio Medina. A ver, Julio. Es para el caso de Malawi. Bueno, se me hace, a lo mejor no tiene tanta importancia, pero se me hace muy relevante que pues su superficie sembrada es muchísima en comparación de los demás países y pues su producción es muy baja. Hay algo, obviamente pues es la producción, pero ¿hay algún factor en especial que limite su producción? Sí, sí puede haber muchos. Fíjese, uno quizás de los argumentos es que sea un país donde recientemente se está introduciendo el cultivo de la papaya y que lo quisieron o lo hicieron crecer en superficie de manera considerable. Pero luego en el manejo técnico muchas pérdidas y sobre todo si los cultivares son muy susceptibles a lo que le acabo de mencionar. Puede ser susceptible a Phytophthora, puede ser susceptible al virus de la melaira, puede ser susceptible al virus de la mancha anular del papayo, puede tener esterilidad femenina y carpeloidía o cara de gato, que disminuye de manera considerablemente la producción. Y lo otro es que sus rendimientos por cuestión de manejo, por cuestión de nutrición, por cuestión de genotipo, sean muy bajos. Y pareciese que estuviéramos hablando de rendimientos de plantas criollas, ¿no? Donde usted puede tener a lo mejor 100 hectáreas, pero con rendimientos de 150 y 200 y puede tener 1000 con rendimientos de 15, 20 o 25 toneladas. Eso es lo que puede estar pasando, Medina. Sí, más o menos. Sí, profe, gracias. Por allí puede ir el asunto. Porque hace tiempo, fíjese, a través de rectoría, llegaron unos africanos y ellos tenían mucho interés, tan solo por lo que tenían de conocimiento que podía rendir la papaya, en establecer una superficie considerable. No me recuerdo en qué país, pero dialogaron conmigo allí en el laboratorio para combatir un poco el hambre, pensando en producir
volúmenes considerables de papaya. Y en ese año, que le hablo como de unos 4 años, ellos tenían planeado así de tajo, pues establecer entre 50,000 y 60,000 hectáreas de papaya. Y inicialmente habíamos acordado asesorarlos y ya teníamos nosotros los contactos de algunos expertos y nosotros para ir. Y pagaban todo, ¿no? Al final de cuentas no supimos qué pasó con ellos, pero no tenían ni idea del cultivo de la papaya. Y puede ser que se hayan aventurado, y dado que también ya la papaya no se deja mucho tiempo, pues, en la cuestión de la producción, y a veces hablamos 3 y máximo 5 años, y se tumba la planta. En algunos estados, aquí en México, únicamente se deja al primer ciclo de producción y se tumba. Porque imagínese, según el hábito de floración, pues es ascendente, ascendente, y a medida que va subiendo se dificulta la cosecha y cada vez son frutos de menor tamaño, de menor calidad y en menor cantidad. Pero muchas veces no se tiene la experiencia del manejo agronómico del cultivo y en los primeros años no se tienen los rendimientos adecuados o que se tienen en otros países. Pero por ahí puede ir parte de la explicación. A ver, ¿algún otro comentario, jóvenes? Porque ustedes podrán ver y más adelante van a ver imágenes de plantas de papaya que los ven bien cargadísimos, ¿no? Pero también para mantener esa carga y esa calidad, pues hay que invertirle, ¿no? En la nutrición, en el control de plagas y enfermedades, sí. Entonces también suponemos que requiere grandes inversiones. Ahora vean bueno, esto ya no la. Principales importadores, pues tenemos, como en muchos de los frutales, a Estados Unidos, luego tenemos a Singapur, El Salvador, Canadá, Países Bajos, Alemania y hasta, puede haber muchos más, ¿no? Pero para no ser tan extensa la gráfica, hablamos de unos 2, 4, 6, 8 de 10 países. Y la fuente, pues no es tan vieja, ¿no? Es 2017. Y aquí generalmente nosotros decimos que aprovechamos la cercanía a los Estados Unidos y aprovechamos la presencia de mucho connacional o mucho mexicano ahí para exportarle bastante de los productos de origen mexicano. Que de repente los gabachos se ponen sus moños y empiezan a buscarle para no comprar tanto producto mexicano. Sí, sí has dado el caso, por ejemplo, en la papaya, que decían que había un brote de salmonela y sometieron a ciertas áreas a cuarentena y se restringió un poco el nivel de exportación, sí es cierto, y luego después relacionan también con E. coli y también baja el nivel de exportación. Yo no sé si realmente se hayan presentado esos problemas porque nunca se demostró o simplemente fue como una política de nuestros vecinos para restringir o disminuir el porcentaje de exportación, pensando que quizás otro país les haya ofertado frutas de papaya a menor precio. No sé, puede haber muchos, pero muchos argumentos, ¿no? Pero no, hasta donde yo tengo conocimiento, no se demostró
que el problema se haya generado por el fruto de papaya de origen mexicano. Ahora vean el comportamiento, miren. Estadísticas nacionales de producción de papaya en México en el periodo 2010 al 2019. Y si ustedes se fijan, el 2017 con respecto al 2016, 2018 y 2019. No, sí, está bien, está la alza. Pues prácticamente observamos que se ha ido incrementando, ¿no? Y partimos desde el año 2010, desde 600,000 toneladas, hasta el 2019 hablar, póngale que de 1,000,000, 1,000,000 pasaditos de 1,000,000, porque arriba tenemos 1,200,000, pero póngale 1,100,000. ¿Qué quiere decir? Que en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10 años, casi se ha duplicado la producción de la papaya. A ver, jóvenes, y ustedes me podrían decir muchos argumentos válidos aquí, y entre ellos a lo mejor ustedes pensarán, bueno, se ha logrado tener mejor o se tiene más experiencia en el cultivo de la papaya. Se ha cambiado de cierta manera el cultivar. Los nuevos cultivares tienen la tendencia a producir en racimo. Se tienen menores pérdidas en el manejo agronómico por presencia de plagas y enfermedades. Se tiene una mejor nutrición de la planta. Se tienen mayores densidades de plantación, etcétera, etcétera, que haya contribuido a este incremento en función del tiempo. ¿O qué argumentos utilizarían ustedes para explicar este comportamiento casi siempre ascendente en la producción de papaya? Aparte de lo que yo ya mencioné, ¿qué más se les ocurriría pensar que ha contribuido para que se incremente casi Profe, el doble en 10 años? también Joven, podría lo ser escucho. aumento de la superficie sembrada de papaya. También, joven. Sí. No le voy a decir que no. Que la superficie establecida cada vez sea mayor. También. ¿Qué más? Profesor, buen día. No, ¿Podría ser el cultivar? El cultivar que se utiliza para sembrar. O, bueno, puede ser, no sé, algún portainjerto de papaya. a ver, joven. Dígame, por ejemplo, dígame un ejemplo, pues. O sea, que quién haya sustituido a quién o cómo está eso. Porque al inicio de la clase yo le dije que en papaya casi no se utilizan los portainjertos. Porque mire, ¿cuál sería uno de los objetivos esenciales de injertar? Sí, profesor. Puede ser la resistencia a alguna enfermedad. Ya. ¿Cuál sería otro? Que generalmente decimos hay que injertar para que esto se acorte y para que la planta entre más pronto en producción. El periodo juvenil. Y a veces le hacemos hincapié en algunos que tienen un periodo juvenil muy largo, ¿no? Y le mencionamos el nogal, le mencionamos algunos cultivares de lichi, le mencionamos al mango que puede tener entre 5 y 7, le podemos mencionar el aguacate, sí, el manzano, que tienen un periodo juvenil mucho más prolongado que la planta de papaya. Porque aquí sí se utiliza la semilla
y pese a que es la semilla, tienen una entrada muy rápida a producción. Yo le decía que más adelante va a ver usted cultivares que no requieren ni los 2 meses después de trasplantada para empezar a emitir sus primeras flores. Luego hay otras que requieren 2 meses y medio, 3 meses y medio y 4. Pero en los otros frutales hablamos, ¿no?, de 2, 3, 4, 5, hasta 20 años de un periodo juvenil. Entonces, por cuestión de, a lo mejor de Portingertos y entendiendo más o menos su comentario, es que hay cultivares de papaya y entre ellos podemos mencionar a Maradol, que es muy susceptible, óigalo bien, al virus de la mancha anular del papayo. Pero que haya alternativas si quisiéramos hacer el injerto o poner a Maradol en plantas ya resistentes, sí las hay, porque usted va a poder escuchar de una que se liberó en México que le llaman la JB Azteca 2. Esa es producto del mejoramiento genético de un Unifab y la característica es resistencia al virus de la mancha anular del papayo. Sí. Que puede haber otras también. Sí, por ejemplo, Rainbow es una papaya que se generó también a través de técnicas de biobalística en Estados Unidos, en Riverside, y tiene características de resistencia al virus de la mancha anular del papayo. ¿Cuál es la desventaja, por ejemplo, de JB Azteca? Es que produce frutos un poquito más grandes que Maradol. Pero, sin embargo, conocemos esos materiales y no utilizamos tanto la práctica del injerto para ver qué tanto podemos o se confiere esa característica a las variedades comerciales que queremos seguir produciendo. ¿Y qué hacemos? Nos vamos a buscar nuevas variedades, nuevos híbridos con la resistencia al virus de la mancha anular del papayo. Y a veces decimos, bueno, ¿para qué hacemos tanto mejoramiento genético si no podemos desplazar a Maradol como principal cultivar? Pero en este sentido, a veces también buscamos, fíjese, como a lo mejor el joven lo dijo, se mantiene el cultivar, pero se incrementa la superficie. Lo otro es que se tenga la introducción a lo mejor de nuevos cultivares con diferente hábito de fructificación. Lo otro es que bueno, para explicar el caso de que con pequeña superficie, mucho volumen. Lo otro es que se estén introduciendo variedades o cultivares donde se produzca ya casi el 100% de flores hermafroditas. Fíjese, en el caso del mejoramiento genético de la papaya, los avances han sido tan significativos que ya se tienen cultivares con el 100% de flores hermafroditas. ¿Qué va a pasar ahí? Que usted ya no va a hacer el sexado. Ya no le va a invertir en mano de obra para establecer 3 plantulitas por cepa, esperar que aparezcan las primeras flores y realizar el sexado. Ahora, ¿hacia dónde va a tender el mejoramiento genético? A que esas flores hermafroditas produzcan también el 100% de flores tipo elongata, que son las que producen los frutos con las características más comerciales. Pero puede encontrar muchas justificantes. Sí.
puede encontrar que a lo mejor en estos años yo veo raro, pues, y casi improbable que no haya condiciones adversas, pues, en algunos estados o algunos municipios que producen papaya. A veces es frecuente que en los años tengan inundaciones, tengan problemas de plagas y enfermedades, que pues no sé si los tomen en cuenta para graficar estos datos. Pero nosotros hemos sido testigos que, por ejemplo, en Tecomán ha habido pérdidas en ciertas parcelas del 100% porque les llovió durante varios días y con bastante intensidad y favoreció Phytophthora y terminó con las plantaciones. No sé si los incluyan aquí, pero si no los incluyen, pues imagínense cómo sería más la gráfica. A ver, joven, pero no entendí su comentario. ¿O en qué sentido iba el uso de portainjertos para usted, joven? Pensaba que para incrementar la producción, pero no, profesor, no. Bueno, sí, creo que sí, estaba el comentario. Entonces yo creo que a lo mejor y sí podría ser la densidad de siembra, ¿no? Bueno, yo le llamaría densidad ya de plantación, ¿no? Porque generalmente la siembra se establece en vivero y se trasplanta. Está bien, joven, sí puede ser eso. Donde se haya incrementado significativamente o a veces se cambia el diseño de plantación para incrementar el número de plantas por superficie. Y ustedes en el caso de la papaya, a veces ven establecimiento a doble hilera y una separada, doble hilera y una separada. Y con ese diseño se incrementa un poquito el número de plantas por superficie. Eso sí puede ser, joven. Pero miren, a lo mejor aquí ustedes también ven, y aquí sí hay un comportamiento en ciertos años a la alza del rendimiento, luego baja y luego sube, se mantiene casi constante en los últimos 3 años. Como que aquí tenemos un estancamiento en el rendimiento promedio. Y aquí igual ustedes pues podrán argumentar para justificar en que estos años no se haya incrementado. Porque miren, hablamos casi en el 2014 se tuvo casi el mismo rendimiento que en el 2019, pero andan entre 57, 55, 56, nuevamente 57 y luego 58. Y pues notamos que a lo mejor aquí hablamos de toneladas por hectárea y si yo les acabo de mencionar que hay cultivares o que los nuevos cultivares tienden a ser mucho más productivos, algo raro puede estar pasando aquí, ¿no? Porque si empezamos a introducir variedades o híbridos con mayor potencial de producción, pues también pensaríamos en incrementar rendimiento por unidad de superficie. Pero ¿qué puede pasar? Que a lo mejor, como es promedio y es a veces nacional, pues también hay superficies siniestradas que sí rinden, pero muy poco. El hecho de entrar al promedio, pues disminuyen el rendimiento potencial. Pues ahora véanlo en cuanto a billetes. Siempre al alza. Y si lo comparan desde 2010 hasta 2019, pues se ha triplicado el valor de la producción, hablando en millones, que representa una muy buena fuente de ingreso y que aporta algo al Producto Interno Bruto, sí. Pero también, ¿qué es la certeza de esto? De que en México, pues al menos se genera empleo.
¿sí? Se menean divisas en el consumo de productos o insumos que requiere la planta. Y lo otro, pues que también se tiene algo de investigación en ahora sí que en este frutal. Ahora véanlo básicamente en México. Y vean quién produce o quién produjo la mayor cantidad de papaya para 2019. Tenemos al estado de Oaxaca. Luego sigue Colima, Chiapas, Michoacán, Veracruz, Guerrero, Campeche, Jalisco, San Luis Potosí y Yucatán. A ver, jóvenes, si nos ponemos en los últimos 5 estados y consideramos que hay algo de producción de papaya. Bueno, allí a lo mejor quitemos Jalisco, que Jalisco a lo mejor como gobierno, como estado, vislumbra más crecer en el caso de los frutales, por el lado del aguacate, de los berries, como el arándano, la frambuesa, la zarzamora. Ahí sí estarían fijando más sus metas en ese tipo de frutos, ¿no? Porque el arándano y las frutillas son muy redituables y no han crecido de manera. Pero si vemos a Guerrero, vemos a Campeche, San Luis Potosí, Yucatán, ¿qué tendríamos que hacer en esos estados para incrementar la producción y la superficie establecida? Nada más en los últimos. ¿Qué tendrían que ir a hacer ustedes para lograr que se fomente más el cultivo de la papaya si ya tenemos antecedentes de que sí se produce y quizás se produzca de manera muy buena? Profe, Mande, bueno, yo tengo un comentario respecto a San Luis Potosí. a ver, Yo creo dígame. que en San Luis Potosí es un tanto difícil, pues, potencializar tanto el cultivo de la papaya debido a que su territorio está muy limitado, ¿no? O sea, imagino que la papaya, pues, se produce más que nada en la región de lo que es Huasteca, que es la región un poco más cálida, porque, pues, de ahí en más, pues, San Luis Potosí en su mayoría es un estado, pues, semidesértico o desértico. Entonces, pues, creo que ahí hay también una pequeña excepción. A ver, pero allí, en el caso de los frutales, hay un poco de superficie de lichi y hay un poco de cítricos, ¿no? Ajá. A ver, joven, muchas veces, bueno, sí, eso es muy cierto, ¿no? Que muchas veces, dependiendo de las condiciones, ahora sí que geográficas y edáficas, y considerando pues, dentro de las geográficas, pues todas las climáticas, como es la temperatura, la precipitación, los vientos, la humedad relativa, la evapotranspiración y lo que usted más le quiera poner, pues sí son una limitante en la introducción de ciertos cultivos, ¿no? Y que quizás en la papaya como quizás requiera de suelos más ricos en cuestión de materia orgánica, en cuestión de pH, en cuestión de conductividad, que en otros cultivos. Sí puede hacer, pero muchas veces se puede ver como una alternativa ante la mala comercialización o ante huertas avejentadas y que ya los productores ya no quieren continuar porque no tienen mercado. Y a veces le hablo, por ejemplo, de la mandarina, la naranja. Y no, pero eso era en Tamaulipas, no era en San Luis. Y la papaya, cuando
el cultivo de la papaya, cuando lo empiezan a ver redituable, pues es cuando tenemos buenos rendimientos, ¿no? Pero si hay un cierto porcentaje ahí que a lo mejor no les da mal, yo no sé qué tanto pueda extenderse más en esos municipios donde sí se produce como sustitución de otro producto, o en cierto tiempo, como es de un ciclo corto, reemplazar una hortaliza o un básico e incrementar la superficie de papaya. No sé, joven. O sea, no conozco mucho San Luis Potosí. Y acaso, pues, si usted me dice, profesor, pues Matehuala es parte de San Luis y ya poco no he escuchado que está todo árido, ¿no? Ahí sí, no le diría que no. ¿Va? A veces yo creo que allí en Matehuala ni las lagartijas se asoman. Pero si ya hay el cultivo como tal y que quizás sea redituable, podemos o se puede establecer como una alternativa para su producción, ¿o no, joven? Pues sí, de todos modos me imagino que hay cosas que mejorar. Otra pregunta, profe. Ahí San Luis Potosí, si no me equivoco, no sé ¿Cómo si sea. estuvo? Digo Ah, que ahí en la gráfica San Luis Potosí aparece con un asterisco, ¿no? O es, no sé si sea suciedad de mi pantalla o algo. No, creo que no. Creo que sí es un asterisco, ¿no? ¿dónde? No, pues aquí en la mía no se ve. Entonces yo creo que es mi pantalla. Le iba a preguntar también por si era, tenía algo que ver, pero creo que es mi pantalla. No, pues no observo yo el asterisco, no sé los demás compañeros, No hay nada. pero pues, no, Ah, yo entonces creo que debe es su ser mi pantalla. pantalla, pues. Sí, debe ser Échale mi una pantalla. limpiadita, pues. No se crea, pues. A ver, pero miren, es que el comentario más o menos iba en el sentido de que a veces queremos hacer un cambio o queremos incrementar la superficie de establecida de este frutal y a veces no tenemos ni antecedentes si se produce o no se produce, o si hay localidades o algunos municipios donde se tenga experiencia dentro del estado para potenciar el que sí se da, ¿no? Es cierto, no podemos irnos a condiciones tan extremas como si quisiéramos establecer una cactácea o como si quisiéramos, no sé, siendo más específico, poner a lo mejor nopal, poner pitahaya, poner pitaya, que de antemano sabemos que están adaptadas a diversas condiciones climáticas y muchas veces decimos adversas hacia otros cultivos o frutales que no van a prosperar allí. No, o sea, también no les voy a decir ese mensaje, ¿no? Pero, por ejemplo, vean Guerrero que tiene esa producción en toneladas. Pues ese nos sirve como un antecedente para decir que sí podemos potenciar el cultivo de la papaya en ese estado, ¿no? Ahora, a lo mejor muchos de ustedes dirán, Yucatán, profe, Yucatán o la península. Yo creo que uno de sus limitantes serían los tipos de suelo, porque hablamos de suelos muy calcáreos, ¿no? Donde el problema para potenciarlo puede estar en el pH y hay que invertirle, a lo mejor puede ser. Pueden ser muchos los factores, ¿no? Y como yo les decía, pues muchas veces en los estados las políticas son tendientes a aportar aquellos cultivos, llámese hortalizas, llámese flores, llámese frutales, que potencialmente son redituables. ¿O no, Jerónimo?
Jerónimo no está, le vamos a poner falta. Ni modo, lo cachamos. A ver, vamos a ver. A ver, Villegas Carrasco, ¿de qué parte de la República es? Aquí estoy, profe. Ah, ¿quién es? Yo, Villegas Carrasco. A ver, Villegas, ¿de qué parte de la República es usted? De Martínez de la Torre, Veracruz. Ya. Potencialmente cítricos, ¿no? Sí, zona citrícola, profe. Cítricos, ok. No, pues ahí ni para preguntarle que si el gobierno va a poner su mira en establecer papayas, ¿no? Ahí está más cañón. ¿O cómo lo ve? No, profe, no. De hecho, hubo un tiempo en el que las personas, se querían ir a sembrar lichi, pero se dieron cuenta que no era negocio y regresaron a los cítricos. A ver, ¿por qué el lichi no es negocio? Pues porque no, pues la gente está acostumbrada a los cítricos, entonces el lichi no lo subieron a trabajar y pues había un año que había una cosecha pues buena, pero al siguiente año pues no, o sea, había una alternancia muy marcada. Entonces pues a ellos no les convenía. Ya, eso sí es cierto, los lichis tienen una alternancia muy marcada. Pero a ver, allí lo que hace falta, o quizás ya lo estén corrigiendo, es la falta de asesoría técnica en cuanto al manejo de la alternancia de los lichis, ¿no? Pues sí, pero pues se van con lo que ya saben trabajar. Ah, no, eso sí, no se lo voy a negar. Pero el lichi, que yo sepa, tiene una estacionalidad muy corta y mucho del producto se exporta. Sí tiene mercado, Sí, sí lo tiene porque pero sí, toma muy buen precio. sí, pero lo que hemos concluido allí que muchos de los factores o algunos de los factores a tomar en cuenta allí, y quizás es el más importante, es que la gente ya está acostumbrada y ya le sabe casi de pepa el manejo a los cítricos, que ha tenido muchas adversidades que a veces ya está sin asesorarlos. El mismo productor dice, ah, bueno, ante esto va a aparecer esto, ante esto va a aparecer aquello. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Esto. Lo otro, que tienen allí los mismos centros de acopio, ¿no? Y empacadoras, pues tienen varias allí en Martínez de la Torre. Sí, pues aquí hay varias empacadoras, comercializadoras y pues es a lo que se dedica aquí la gente. Aunque pues también imagínense el 2000, ¿qué? 2019, la sequía les partió su mandarina, ¿no? Así O es, disminuyó considerablemente la producción de cítricos. Bueno, y de cualquier frutal que haya estado establecido allí o que esté establecido. Sí. No, ahí es más difícil pensar en que quieran hacer un cambio en el patrón de cultivo por la cuestión de adaptación a un cierto frutal ya. Ahí sí, sería profe. un ejemplo de que no funcionaría el cambio en el patrón de cultivo. Ok, Villegas. Profe, soy Jerónimo, el internet me sacó, buenos días. Bueno, me saca en la red, pues, Hijo, Jero. una disculpa. ¿Quién te avisó? Mande, ¿Quién te avisó? un compañero, pero es que le digo que sí está en clase, pero como que me saca la red, es que está yendo la luz, como cortos, no sé. ¿Cómo voy a creer que ahí con el magnate del aguacate?
Profe, tengamos pues es que yo problemas vivo de en un pueblo, hasta ya de sabe cómo es los- Cheratillo también, ¿Eh? es algo así. Es que mi pueblo es como Cheratillo, por eso es similar. No hay ni red para llamadas, puro wifi, pero pues falla. Y entonces, ¿dónde está todo el capital de los aguacateros que no hacen mejoras en la infraestructura de los pueblos? Ah, pues es lo mismo que digo, profe, no quieren invertir para una antena de red. Ay, llegaron. Hala, pues, ya. Una disculpa. Ey. A ver, miren. Vean esta gráfica y ustedes se podrán dar una idea de que, por ejemplo, el rendimiento en el estado de Oaxaca, y si lo comparan con Tamaulipas, Campeche, Colima, Jalisco, pues casi es el doble en el estado de Oaxaca. Y ahora, en mesa de debate para ustedes, si nosotros hablamos mucho que Colima, que va a la vanguardia, que transnacionales, que las mejores híbridos y lo que ustedes le quieran poner, pues vean, Oaxaca produce el doble que Colima. ¿Por qué lo creen? A ver, vamos a ver, ¿quién es Roldán García? Yo, profesor, presente. A ver, joven, ¿usted por qué cree que Tecomán no tenga tanto rendimiento como Oaxaca? ¿Hay una posibilidad de que resistencia a plagas y enfermedades? Pues hasta donde yo le podría dar algunos indicios, se supone, y lo hemos ido a ver. eh, Colima ha introducido algunos híbridos o variedades con mayor resistencia al virus que el amarador que produce en su mayoría Oaxaca. Entonces, pues no, es que esa es hasta ahorita la idea que tengo, entonces no sabría decirle exactamente. Hay algo que a veces sucede de manera inesperada o a veces con frecuencia y puede influir de manera muy determinante. Usted, por ejemplo, pues ha escuchado que las condiciones climáticas a veces son muy erróneas, ¿no? ¿Qué pasaría si yo le digo que hemos estado presentes cuando caen lluvias torrenciales en Tecomán y en San Blas, en Nayarit? ¿Qué pasaría si con esas lluvias torrenciales y usted pone en la mesa de debate los terrenos o los suelos arcillosos y luego a eso le une o le junta intensidad de viento de moderados a fuerte? ¿Qué cree que pueda suceder en las plantaciones de papaya allí en esas localidades? Pues se dañan y por lo tanto podrían, ¿cómo se dice? Con la presión que se está ejerciendo en el suelo y del viento, ¿se fracturan las plantas? Sí, joven. Se pueden volcar, se pueden caer. A veces andan poniéndole como un sostén a las plantas que están ladeadas para recuperarlas, sobre todo cuando los fenómenos coinciden que la planta va a entrar en floración y que quedan ladeadas. Les ponen como un sostén para medianamente enderezarlas y que lleguen ahora sí a producir un poco, ¿no? Pero lo otro es que
puede haber grandes pérdidas por esas condiciones de volcamiento, de producción por susceptibilidad fitóptora. Ahora póngaselo en viento, en lluvia continua e intensa y la planta en plena floración. ¿Cómo, profesor? No ¿Cómo entendí. serían los rendimientos? Pues muy A ver, bajos, mire, joven. escasos. Pues sí. O sea, mi mensaje era en que usted viera una planta de papaya en floración, ¿sí? Y luego en esa etapa, que le durara la lluvia 2, 3 días, lluvias intensas, ¿sí? Y en esa etapa, pues, ¿qué va a pasar? Que va a perjudicar la flor, ¿no? Lavado, caída, empastamiento de los granos de polen, y que de una u otra manera va a influir en que no se dé de manera correcta la polinización, ¿no? Y todavía hacia eso le junta que se va a caer la planta, que se van a pudrir. Sí ha habido esas situaciones y a nosotros nos ha tocado vivirlas. Por ejemplo, en San Blas, cuando hemos... Y algunos otros conocidos que han egresado de Chapingo y que se han aventurado a establecer papaya en Tecomán, donde un año el ingeniero no sacó ni lo que le invirtió. Entonces, yo digo, a manera de justificar que Tecomán no produzca tanto como Oaxaca, es que es un estado que se ve más azotado por las condiciones climáticas de lluvia, viento, ¿sí? Y a eso únele que algunos suelos son completamente arcillosos que no drenan, pues tienen mayor cantidad de pérdidas de plata, aunque sean más rendidores, se ven afectados. ¿A usted qué opina, joven? ¿Puede ser o no puede ser? Sí, profesor, sí, coincido con usted. Muy bien. A ver, jóvenes, miren, yo sé que el otro grupo, bueno, más bien dicho, aquí le vamos a dejar para que empiecen a ubicarse los bloques para el examen. Algunos ya lo van a poder abrir. Otros están desfasados como entre 10 y 15 minutos la apertura de los exámenes. Pero ya para que se relajen, para que tomen agua o un cafecito, aquí le dejamos por hoy. ¿Vale? Ok, profe. Vale, profe. Profe. Sí, profesor. Hasta luego, Bueno, profe. Cuídense. Profe, gracias. Hasta luego. Ok, profe, buen día. Vale, profe, gracias.
Profe, profe. ¿Dónde? Nada, sí, nada. Profe, en caso de que, es que hay como cortos aquí, pero en caso de que se me vaya la señal, le puedo tomar fotos al examen y lo hago a mano y le tomo foto de la hora que estoy haciendo el examen y se las mando, en caso de, pero ya no me está fallando. Jerónimo. Sí. A ver, mira, por allí va un mensaje de que si tienen problemas con la señal y estás en pleno o elaborando pues las respuestas, si tienes problemas para enviármelo, luego, antes de que se termine el tiempo, me mandas el mensaje bajo qué circunstancias lo contestaste y cómo lo enviaste, ¿va? O sea, que ¿qué va. voy? Que no te esperes a que pasen 24 horas y luego ya me digas, profe, es que no tuve señal. No, si tienes en el desarrollo del examen y por X motivo no subió o no lo pudiste enviar, inmediatamente mándame el mensaje. Que va, profe. ¿Cuánto tiempo es por examen? ¿Sí? Es 1 hora y media. Pero muchas son bueno, algunas son de seleccionar, otras son de relacionar columna, otras son de falso y verdadero. Que, pues, si el Ave María te da puntería, pues rápido te lo echas. Está sobrado el tiempo, Jerónimo, no hay bronca. Sí, va, que va. Pero igual ya no me ha fallado. Creo que nomás me falló al inicio de la clase, pero ya. Eso ni tú te lo crees, Jerónimo. No, de verdad, es que pues aquí es como Cheratillo, ese cuicho, no sé si llegó a venir por acá. Poquito más grande, pues. Órale, pues, pelado, ya estás. Sale, profe, gracias. Órale, Ahorita saco el 100. va. Eso.